Hola, mi nombre es Giselle Cibrián de la carrera de Ciencias Jurídicas. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los vicios del lenguaje. Para comprender mejor este tema, vamos a explicar qué son los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son la construcción o el empleo del vocabulario inadecuados que pueden dificultar la interpretación correcta de un escrito. Esos errores dificultan la interpretación de un mensaje, especialmente si es escrito, pues este no cuenta con apoyos no verbales o contextuales que ayudan a la comprensión. Una vez tengamos claro eso, vamos a continuar con los vicios del lenguaje y cada una de ellas. Tenemos la anfibología, que consiste en la construcción de frases u oraciones que generan el doble sentido o más de una interpretación. Tenemos, por ejemplo, la oración: Matías saludó a Elizabeth cuando salía de su casa. En este ejemplo no se sabe quién era el que salía de su casa, si se refería a Matías o se refería a Elizabeth. En este caso solo haríamos un cambio de las palabras para podernos referir bien a quién salía de su casa. Y la corrección sería así: cuando Matías salía de su casa, saluda a Elizabeth. En este caso se sabe que quien salía de su casa era Matías. Seguimos con la siguiente, que es la cacofonía, que son sonidos desagradables o iguales o semejantes a una frase u oración. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de esta oración que dice: el abogado salió enojado del juzgado. En esta oración nos damos cuenta que las palabras son algo similares, terminan similarmente y van como en rima. Entonces, para que se oiga mejor, vamos a cambiar las palabras y vamos a reemplazar el término de la que produce por un sinónimo, y sería: el abogado salió furioso del tribunal. Aquí la palabra que se cambió fue enojado por furioso y juzgado por tribunal. Tenemos la monotonía. La monotonía es un vicio del lenguaje que consiste en repetir constantemente las mismas palabras, estructuras o ideas, lo que hace que el mensaje suene muy redundante y suene muy aburrido. Vamos a mostrar un ejemplo. El discurso fue aburrido porque el discurso no tuvo emoción y el discurso no cambió en ningún momento. En esta parte nos estamos dando cuenta cómo se repiten muchas las palabras y suena muy redundante y no llega al punto. Entonces la corrección sería: el discurso fue aburrido porque careció de emoción y mantuvo un tono uniforme durante toda la presentación. Aquí ya la oración es más uniforme, la oración ya toma un poco más de sentido y ya no es tan redundante. También tenemos el arcaísmo. El arcaísmo es el uso de palabras o expresiones antiguas o en desuso que ya no se utilizan en el lenguaje actual. Tenemos en las palabras antiguas el otorgame, el otorgome, el quisiste, el dijiste y el dente. Entonces en la actualidad sería: me otorgó, quisiste, dijiste y desde. También tenemos los solecismos, y esto consiste que es el resultado de una deficiencia construcción gramatical, es decir, la falta de concordancia en la oración. Mostraremos dos ejemplos, uno incorrecto y el correcto. La oración incorrecta sería: voy a por mi mochila, la cual esto es incorrecto, ni siquiera es una oración, está muy mal redactada, mal escrita. Y el correcto sería: voy por mi mochila, y aquí ya está más definido, está mejor redactado. Tenemos el barbarismo. Estas palabras son impropias y mal escritas, o palabras o frases de otras lenguas. Por ejemplo, son palabras que normalmente usamos pero están mal dichas. Está el aiga, que creo que muchos hemos cometido el error de utilizar esas palabras y tiene que decir haya. El afuera es palabra incorrecta.
incorrecta y tiene que ser afuera. El fuiste es incorrecto y hay que cambiarla por fuiste. El bueno es palabra incorrecto y hay que cambiarlo por bueno. El copiar es palabra incorrecta y se tiene que decir copiar. La siguiente es el extranjerismo. Son vocablos de origen extranjero que se emplean innecesariamente, pues ya tenemos una lengua natal que es pues el español. En este caso nosotros muchas veces hemos mencionado palabras que son en inglés, lo cual pues no se debería utilizar porque no es nuestra lengua natal. Por ejemplo, cuando decimos que un famoso publicó algo, decimos el famoso tal acaba de subir su nuevo hit, lo cual es incorrecto, ya que tenemos que decirlo, el tal famoso acaba de subir su nuevo éxito. También la palabra manager es incorrecto, tiene que decirse administrador. Short también es incorrecto y tiene que decirse pantalones cortos. El extranjerismo es escribir palabras originales cuando ya han sido castellanizadas. Seguimos con las muletillas. Estas son las famosas muletillas que hemos usado casi siempre en toda nuestra vida al hablar, al exponer o en cualquier otra actividad. Las muletillas sirven para apoyarse cuando estamos hablando. Entonces, esto hace que nuestras oraciones sean incoherentes. Por ejemplo, estamos hablando de X cosa y para intentar implementar más palabras usamos las muletillas y decimos, usamos las vocales, en oportuno, en bueno, o sea, y así sucesivamente, y hace que toda la información sea incoherente y sea muy redundante. Tenemos también los silogismos. El silogismo es una forma de razonamiento lógico que se compone de dos primicias y una conclusión que se deduce de las anteriores. Tenemos el silogismo tiene que tener únicamente tres términos. El término medio no puede aparecer en la conclusión y ninguno de los términos debe de tener mayor extensión en la conclusión que las primicias. El término medio debe de ser por lo menos una vez. Ejemplo, primicia número 1, todo magistrado es juez. Primicia número 2, todos los jueces son justos. Y primicia número 3, todos los magistrados son justos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.